Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman con el gran Pedro Fernández, eh, un destacadísimo escritor, historiador, escritor de la historia, conversador, platicador. Es cierto que eres muy buen platicador, Pedro, ya me hablaron de salud, que eres muy platicador en la clase, que platicas muy bien la historia. No es que seas platicador con ellas, ¿no? Y eso me da mucho gusto, querido Pedro. Me da, Gracias, Eddie, te gracias. felicito además por este inicio de año, Igualmente, Eddie, te mando un abrazo y ya sabes, lo mejor para este 2024, para ti, para tu equipo, para los que nos oyen, ¿no? que Todo el espero tiempo. sean muchos, muchos más de Espero los yo que eran el también. año pasado. Exacto. Pedro, Josip Broz Tito, conocido como Tito, aquel político militar de Yugoslavia, que fue uno de los constructores de esa república socialista. Eh, Era comunista, era duro, era malo de Malolandia. ¿Quién era Josip Broz Tito y por qué escoges el tema de Josip? Bueno, el tema de Yugoslavia, ya ves que estuvo candente en los 90, un tema además bien difícil de entender para la mayoría de las personas, porque sí es un tema que fue bastante complicado, ¿no? Todas estas guerras civiles, la separación de las diferentes repúblicas que conformaban la Yugoslavia de la era postsoviética. Y bueno, me pareció un tema interesante, ya ves que contigo siempre tocamos algún tema innovador, ¿no? Tratamos de que sea interesante. Y me pareció que la vida de Josip Broz, alias Tito, pues está además envuelta en muchísimos mitos y está envuelta en leyendas. Y como tú dices, era un tipo brutal, tenía este Ujú. lado brutal, pero al mismo tiempo fue un excelente político en su momento. Y la realidad es que la segunda Yugoslavia, porque a la historia de Yugoslavia hay que dividirla en dos, ahora platicaremos de eso. En realidad, el aglutinador de las repúblicas socialistas soviéticas que integraban la Yugoslavia de la época, porque eran repúblicas soviéticas también, aunque no llevaban ese nombre tal cual, repúblicas socialistas, las aglutinaba la personalidad, el carisma y el prestigio de Tito. Y una de las grandes ventajas, que parece una tontería y no lo es, una de las grandes ventajas de Tito es que no era serbio, que era la etnia que dominaba la primera etapa de la Yugoslavia. Vamos a hacer un poquito de historia para llegar hasta la historia en sí de Tito. Yugoslavia como Estado no existe hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial todo el mundo sabe que se inicia, ¿no? La chispa que enciende la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y lo matan precisamente en la ciudad de Sarajevo. Él estaba ahí para sellar con su presencia la anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio Austrohúngaro, algo que a los serbios no les hizo ninguna gracia, puesto que ellos consideraban esa región parte de su propio territorio, la Serbia histórica, que en ese tiempo era un reino bastante pequeñito. Al término de la Primera Guerra Mundial, como premio a su participación en esta Primera Guerra, el Tratado de Versalles le otorga Serbia, le otorga a los reyes Karageorgievich que gobernaban en Belgrado, es el nombre de la dinastía serbia, los Karageorgievich, les otorga toda la región integrada por los eslavos, los pueblos eslavos del sur. Yugoslavos significa eslavos del sur. Y esa región abarcaba lo que hoy son las repúblicas independientes de Eslovenia, de Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, y todos estos territorios que nunca habían sido parte de un mismo Estado se integra en uno solo, la primera Yugoslavia. Originalmente el nombre era el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Después pasó a llamarse Yugoslavia, a partir de los años 30 se le empieza a llamar Yugoslavia, pero es un reino que funciona de muy mala manera, digamos que es un reino bastante disfuncional. ¿Por qué? Porque aunque sean todos eslavos con lenguas muy parecidas, pues unos son católicos, otros son ortodoxos, otros son musulmanes, los del norte
como siempre, mucho más desarrollados, más educados, más industrializados, el sur más pobre, el sur con analfabetismo. Por otro lado, se manejaban dos alfabetos, el cirílico, el latino, ¿no? Nuestro alfabeto. Se manejaban religiones distintas, como ya dije. Entonces, es un reino bastante disfuncional, esa es la realidad. Y ese reino llega a su fin con la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que esta primera etapa de Yugoslavia logra mantener una precaria, muy precaria neutralidad al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. 1939 se convierte en 1940, pero para 1941 la neutralidad yugoslava ya no es viable, ya no es sostenible. Toda Europa se está uniendo al régimen nazi, a la Alemania nazi, porque pues no les queda otra básicamente, ¿no? Porque Regímenes sí o sí. porque sí o sí, exactamente, y empiezan a surgir regímenes fascistas en Rumania, en Bulgaria, en Hungría ya existía uno, y todos esos países que rodeaban Yugoslavia se empiezan a adherir al pacto tripartito. Yugoslavia, en donde gobernaba como regente el príncipe Pablo, pues, logra mantenerse más o menos neutral hasta que de plano los alemanes le dicen o te adhieres al pacto tripartito o habrá consecuencias. Y la realidad es que el príncipe Pablo no tiene para dónde hacerse. Y entonces el príncipe Pablo firma el pacto y por lo tanto Yugoslavia se adhiere durante algunos días del mes de abril. ¿Okay? Durante algunos días del mes de abril de 1941, Yugoslavia forma parte del pacto tripartito. Claro, esto no está conforme con la mayoría de los yugoslavos, o al menos una buena parte de los yugoslavos, y eventualmente se da un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado auspiciado muy probablemente por Londres e incluso puede ser con la participación de Moscú. Un golpe de Estado que hace que el príncipe Pablo salga del país y esto detona que Alemania con sus aliados invadan Yugoslavia. La idea de los ingleses, como se sabe ahora, era empantanar a los alemanes en Yugoslavia como una especie de Vietnam yugoslavo para retrasar Ujú. la invasión a la Unión Soviética que ya era inminente. Yugoslavia tiene muchas regiones muy montañosas, complicadas, grandes y profundas gargantas y barrancos, bosques muy espesos, y pensaban, ¿no?, empantanar allá a los alemanes. La realidad es que la campaña de Yugoslavia solamente dura algunas semanas, me parece que 3 semanas, no más de eso. Los alemanes, los italianos, los húngaros y los búlgaros se reparten el país. Eso es lo que sucede en el mes de abril de 1941. Es una campaña relámpago. Yugoslavia Ujú. deja de existir, repartida entre todas estas potencias. ¿Dónde está Tito a todo esto? Bueno, Tito había nacido en el antiguo imperio austrohúngaro. Él había nacido en el siglo XIX en el antiguo imperio austrohúngaro. Su madre de origen esloveno, su padre de origen croata. Viajó extensivamente por Europa, trabajó en fábricas en Alemania, en Bohemia, participó en la Primera Guerra Mundial en el ejército ruso, por ejemplo, se casó con una rusa, su primera esposa era una rusa, y cuando Ujú. regresó a Yugoslavia, regresa hacia 1940 ya como jefe, como presidente, digamos, ¿no? Como el máximo dirigente del Partido Comunista Yugoslavo, que por cierto estaba proscrito en Yugoslavia. En la Yugoslavia de esa época es un partido que estaba proscrito. Cuando Ujú. termina la invasión alemana de Yugoslavia, pues los alemanes retiran la mayoría de sus tropas para prepararse para la invasión de la Unión Soviética. Eso es lo que sucede. ¿Qué hace Tito con su partido comunista? Bueno, él tiene órdenes desde Moscú de no iniciar ninguna actividad guerrillera para no provocar a los alemanes, porque a nadie se le escapa que todos los partidos comunistas de Europa dependían de Moscú. Moscú no quiere hacer nada para provocar a los alemanes. Por lo tanto, en las primeras semanas de la ocupación, los primeros meses de la ocupación de Yugoslavia, los comunistas no hacen nada. Los que sí comienzan una guerrilla son un grupo llamado los Chetniks, que eran una Ujú. guerrilla que operaba en favor de la monarquía yugoslava, que ahora la tenemos exiliada en Gran Bretaña. Sí, sí, sí me va siguiendo con todo esto, espero Ujú. que me vayan siguiendo Sí, todos. pero esos no son los partisanos. No, No, ok. no son los Ujú. partisanos. Es una guerrilla cuasi tradicional que luchó contra los turcos mucho tiempo, vamos a llamarles los Chetniks. Ellos están en favor de luchar en contra de los alemanes, las fuerzas de ocupación, para que regrese la monarquía en la persona del niño, porque es un joven de 17, 18 años que se llama Pedro. La idea es que regrese Pedro.
Cuando empieza la invasión alemana de la Unión Soviética, Stalin da la orden al Partido Comunista Yugoslavo de empezar la resistencia. Esos son los partisanos. Y los partisanos se muestran muchísimo más violentos que los chetniks. De hecho, los chetniks llega un momento que no solamente van a bajar la intensidad de su resistencia, sino que incluso van a pactar con los alemanes. Los alemanes comienzan a matar como represalia primero a 10 yugoslavos por cada alemán asesinado, luego a 20, luego a 50, luego a 100. Los chetniks dicen, esto nos va a salir más caro que la ocupación, y de aquí, y si es que sucede, que la Unión Soviética revierta la invasión alemana o que vengan los ingleses a rescatarnos, se nos va a morir la mitad de la población. En cambio, los partisanos de Tito, los comunistas, no les importan las bajas que pueda sufrir la población y sus mismos partisanos. Por eso son mucho más fieros, mucho más bravos. Sabotean al enemigo, lo emboscan, los traen, básicamente traen asoleados. Los ocupantes alemanes, italianos, búlgaros y demás, sobre todo los alemanes. Y es tan violenta, ¿no? Tan activa la resistencia de Tito, que esto le permite a la Unión Soviética ganar tiempo, puesto que los alemanes tienen que tener varios miles, decenas y no cientos de miles de alemanes combatiendo y ocupando Yugoslavia, o soldados que no van a estar en la Unión Soviética combatiendo contra las fuerzas de Estado. Y entonces, bueno, dime. No, es que me gustaría ahondar un poco más en cierta información de la historia de Josip Broz Tito, o sea, cómo entra él al Partido Comunista. Él, primero, recordando que fue un gran líder, porque logró mantener era un líder político muy poderoso, logra mantener la unidad del país en todas sus federaciones, pero vámonos su nacimiento. Él nace en 1897, 1892, cerca de Croacia, en mayo, hijo de un padre croata y de una madre eslovena, que tuvo una infancia con abuelos, hermanos mayores y abuelos en el campo, porque una familia campesina, y se escapa de la escuela y era bastante rebelde hacia 1905. Y al llegar, al escaparse, se muda a Sisak, ahí en Yugoslavia, y se integra al partido obrero, se une al sindicato, vamos, de metalurgia, muy joven, y tan joven que fue reclutado por el ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, donde lo hieren, ¿correcto? Todo esto es importante para Exactamente. saber quién era este cuate. Y luego, Sí, sí, los años 20, se va a militar al Partido Socialista en Yugoslavia, que era ilegal para el gobierno, y de ahí empieza este movimiento contra el gobierno, tanto que lo nombran en los años 40 secretario de general del Partido Comunista de Yugoslavia. Y ahí está el ascenso político de él, ¿no? Por eso quería yo hacer esta integración. Bueno, él destaca, ya entró ya es el jefe del Partido Comunista, Josip Broz Tito, ahí en Yugoslavia, y empieza entonces su choque contra los alemanes que estaban entrando a Yugoslavia, y ahí nos quedamos, ¿no? exactamente. A él no le importan las bajas que pueda sufrir la población, ni siquiera sus partisanos. Él tiene esta misión de liberar a Yugoslavia de los alemanes al precio que sea. Incluso llega a combatir a los mismos chetniks monárquicos que se unen, estos chetniks se unen a los mismos alemanes para combatir a Tito. Más de una vez los alemanes estuvieron a punto de capturar a Tito sin tener realmente éxito. Llega un momento, de hecho, para 1943, en la conferencia de Teherán, si no me equivoco, en la que Gran Bretaña y Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, deciden dejar de apoyar a los chetniks por su inactividad en la resistencia. Y entonces, a partir del 43, toda la ayuda de Gran Bretaña y de los Estados Unidos va a ir directamente a Tito.
Esa es la A realidad. los A partisanos. los partisanos van a recibir el reconocimiento y la ayuda de Estados Unidos y de Gran Bretaña. De hecho, cuando los soviéticos contraatacan en Rusia después de la batalla de Stalingrado del 42 al 43 y avanzan y expulsan a los alemanes de la Unión Soviética, cuando se acercan a las fronteras de Yugoslavia después de haber entrado en Rumania, Bulgaria, Yugoslavia prácticamente está ya completamente liberada por Tito. Es el único país europeo que se autoliberó, por decirlo de alguna manera, gracias a los esfuerzos y al genio de Tito. Los soviéticos llegan y no van a poner un nuevo gobierno, no tienen nada que hacer ahí. Tito logra esta independencia. Cuando uno ve las cifras de los muertos en Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial y dice, oye, pelearon solamente unas cuantas semanas en contra de los alemanes, bueno, la realidad es que la inmensa mayoría de los muertos son civiles que mueren, ¿no? Y partisanos que mueren durante la resistencia. Estamos hablando de más o menos 1.200.000, una cosa así, es una cosa Muchísimos. brutal la cantidad de muertos que hubo en Yugoslavia, de todas las diferentes etnias que componían el país. Pero Tito se había, espérame, dime. nuevamente, ¿quiénes son los responsables de la muerte de todo este millón de personas? 1.200.000 de personas muertas se debe a la represión de los alemanes en Yugoslavia, a la represión de los croatas en contra de las otras minorías y de los comunistas, y por otro lado los muertos en combate en contra de los alemanes, los partisanos. Es una combinación de muchos factores, porque durante la guerra en contra de los alemanes, durante la resistencia en contra de los alemanes, también podemos hablar de una guerra civil entre un Estado croata que se formó después de la invasión alemana, que es adicto a Alemania y a Italia, que pelea en contra de serbios y de comunistas. Entonces, una guerra civil mezclada con una guerra de resistencia y la guerra para defender al país cuando la invasión alemana. Es muy complicado. Por eso hay tantas muertes en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ahora, es un país que está en guerra constantemente. cuando estos partisanos, que ahora se puso muy de moda esa palabra con la canción esta de partisano, ¿no? De Casa de Papel, que hace referencia a estos ejércitos contra la opresión, ejércitos, las contras a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, también en la Primera Guerra Mundial, para combatir al enemigo. Bueno, él era el líder de este movimiento que nace a principios de los 40, ¿correcto? Correcto. Y muy poderoso, muy popular. Era un ejército de liberación. ¿Sí? Es un ejército inmensamente popular que logra la reversión de Yugoslavia. Él para recibir el reconocimiento y la ayuda de los Estados Unidos y Gran Bretaña se compromete a, al terminar la guerra, a formar un gobierno provisional y permitir elecciones libres. Y lo hace Tito. Después de la Segunda Guerra Mundial hay elecciones libres en Yugoslavia para ver si la gente, los yugoslavos, pretenden un gobierno monárquico con Pedro II a la cabeza, el joven que se exilió, o el gobierno de Tito. Y sobra decir que Tito gana con una arrolladora mayoría y se convierte en el líder indiscutible de esta nueva república socialista. Aquí viene una parte un poco oscura de Tito, inmediatamente emprende las famosas purgas al más puro estilo de Stalin, purga a Ujú. los fascistas croatas, purga monárquicos, purga miembros de la iglesia, purga colaboracionistas con Alemania, purga a todos los enemigos políticos. Estamos hablando de probablemente unos 300.000 elementos purgados, si cabe la palabra, ¿no? Terminando en cárceles, asesinados, ajusticiados. Y una vez que Mira, esto termina, sí, eso es una cantidad brutal, ¿no? Tito era brutal cuando quería hacerlo. ujú. Y bueno, nominalmente es un aliado, por supuesto, de la Unión Soviética de Stalin, pero es un aliado muy incómodo, porque Tito desde el principio reclama su derecho a seguir su propio camino al socialismo y su propia política exterior. Tito no está dispuesto a recibir directrices desde Moscú. Moscú había pactado no ayudar a las guerrillas comunistas griegas, Tito ayuda a las guerrillas comunistas griegas. Moscú había pactado con Estados Unidos ciertos acuerdos fronterizos entre Yugoslavia e Italia. Tito no reconoce esos acuerdos. De hecho, derriba un par de aviones norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Y tiene serios litigios con la Italia después de la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, llega un momento que hay un rompimiento completo con Stalin, puesto que él además reivindica también su propio camino al socialismo, no como lo dirigía desde Moscú, sino un sistema de cooperativas bien interesante. El país más libre del bloque soviético fue, de lejos, la Yugoslavia de Tito. Stalin intentó asesinarlo varias veces, de Mira, manera fallida. Varias veces lo intenta asesinar, varias, todas fallidas. Y hay un episodio, hay una anécdota interesantísima en el que Tito le escribe una carta a Stalin. Se la manda y le dice, mire, señor Stalin, ¿no? Así empezaría, me parece que la carta. Y le dice, deje de mandar asesinos a intentar matar, porque de otra manera yo solamente voy a mandar uno y no tendré necesidad de mandar otros más. Stalin se quedó tan impactado que no volvieron a ver intentos de asesinato de Tito. Cuando murió Stalin, de hecho, en su gabinete de trabajo solamente se encontraron 3 cartas en un lugar especial. La primera, 3 documentos. El primer documento es el testamento de Lenin, que denostaba terriblemente a Stalin por ser brutal y ambicioso. La segunda carta es de Bukharin, un camarada de Stalin que purgó en los años 30 y le preguntaba por qué, Stalin, ¿yo qué hice? La tercera carta que guardo es la de Tito. Tercera carta que guardo es la de Tito. Y después de este rompimiento, bueno, claro, Tito temía ya no tanto por su vida, sino por una invasión de las tropas del Pacto de Varsovia. Eso hizo que a finales de los años 40 Tito virara hacia Occidente y recibiera ayuda militar, ayuda financiera de Estados Unidos. Incluso llegó un momento que la OTAN lo invitó a unirse a sus filas y Tito diría, bueno, no es para tanto, no, gracias por la ayuda militar. Logró crear un ejército bien importante para disuadir a los soviéticos de una invasión. Para 1953 el caso se cierra puesto que Stalin se muere y Tito logra reconciliarse con la Unión Soviética a través de los nuevos líderes de la Unión Soviética, que eran en ese tiempo Khrushchev, Malenkov, Molotov, una troika y un poco complicada a partir de la muerte de Stalin, que de hecho esta troika visita Belgrado como símbolo de la reconciliación entre ambos países. También Tito visitará Moscú poco después. Y de hecho, como te estaba diciendo, el socialismo yugoslavo es muy particular. De hecho, se le llama titoísmo. Ya ves que se habla de leninismo, marxismo-leninismo, se habla de maoísmo, bueno, también se habla de titoísmo. Y es bien interesante, los que nos están oyendo, si pueden buscarlo y profundizar un poco, porque el titoísmo habla de cooperativas. Es decir, el Estado no dirige la economía, sino que más bien se crean cooperativas de trabajo, de autogestión. Es una autogestión. Vamos a pensar en la cooperativa Pascual, digámoslo así, ¿no? Que funcionan como cooperativas. Los trabajadores gestionaban sus propios productos, los precios de las materias primas, y había un mercado libre. De hecho, había empresas privadas de hasta 5 empleados, por ejemplo. Había comercio privado, como dije, economía no centralizada. Los obreros podían migrar incluso al exterior para trabajar en el exterior. El mismo Tito, siendo obrero, trabajó en el exterior y fue cuando entró en contacto con distintos sindicatos. Y su prestigio, su carisma, su mano izquierda política, porque era bien importante para él mantener el equilibrio entre las diferentes etnias en Yugoslavia, pues es lo que permitió que se mantuviera unido el país hasta que se desintegra después, los años a partir después de su muerte en 1980. Es bien interesante ver cómo, por ejemplo, si se capturaba a un asesino serbio y se le iba a llevar no se le condenaba a muerte, no pasaban muchos días antes de que pasara lo mismo con un asesino croata, siempre uh -huh. buscando ese equilibrio entre las rivalidades que existían, en las rivalidades que existían entre sobre todo serbios y croatas más que otras nacionalidades. Y por otro lado también, bueno, permitiendo una gran autonomía entre las distintas repúblicas socialistas que ocupaban Yugoslavia. Cuando muere, pues se derrumba el sueño de Tito, Pues sí, pues básicamente. sí, fue un poderoso, pero pues malo, pero bueno, era de los malos buenos. No Malos hay otra buenos. manera, no hay otra manera de decirlo, era de los malos buenos. Querido Pedro, ¿dónde te leen, te siguen? Bueno, pues ya no estoy Twitter, ahora es X. Ahí mando de repente ¿En tres artículos, cosas x en la interesantes. cerveza? No, el usuario es X, que era el Twitter. Y no, la Ah, cerveza. El X. Y ahí me ok, encuentran ok. en Pedro-historia. Pedro-historia estoy. Por cierto, en unos 3 meses sale mi siguiente libro, el de los Romanov.
Ya te Ah, estaré pues, invitando a ver. ¿el de quién? ¿Cuál es el Los nombre? Romanov, Los Romanov. la Wow, pues dinastía de tendrás los que Romanov, venir. ya salió de Bueno, los Tudor el año pasado, que le fue bastante bien, y ahora vamos con los Romanov. será un gusto recibirte en cabina, Pedro Fernández, el gran Pedro Fernández. Te mando un abrazo Gracias, Eddie. fuerte, feliz inicio de año. Igualmente, Eddie, un abrazo para ti y para todos los que nos oyen. Gracias, yo soy Eddie Warman y continuamos en 88.9 Noticias, información que sirve a Radio y todas las redes de Eddie Warman, incluyendo eddiewarman.tv.